Bueno, las hemorragias subaracnoideas. Bueno, entre el 80 y el 90% de las hemorragias subaracnoideas no traumáticas debido a la ruptura de un aneurisma intracraneal. Recuérdense que la causa más frecuente es la traumática. Bien, ¿qué es? Es una colección de hemorrágicas que se ubica en el espacio subaracnoideo, entre la subaracnoides y la pía madre. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Lo que vamos a ver son líneas hiperdensas, aumento de la líneas hiperdensas en los surcos corticales. La escala de Fisher. Bueno, la escala de Fisher la verdad es que no se usa, nosotros por lo menos no la usamos porque el 2 y el 3 es como muy subjetivo, según quién lo mida, cómo lo ves, o sea, por ahí lo importante es decir, ¿tiene volcado ventricular o no tiene volcado ventricular para el pronóstico? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver, no? Estas son tomografías. Fíjense en todas las áreas de los surcos, cómo se ve hiperintenso. Como vemos acá el surco, donde yo lo tendría que ver negro porque tiene líquido cefalorraquídeo, lo veo blanco. Hiperintenso, hiperintenso, hiperintenso. Yo tendría que verlos así, así. Y miren cómo se ve. Y en este caso lo tendría que ver así, todo negro, porque es por donde va el líquido cefalorraquídeo, lo veo blanco porque hay sangre. Entonces, cuando nosotros vemos sangre entre los surcos, lo que nos hace pensar hemorragia subaracnoidea. Esto es más de lo mismo. Como vemos los surcos hiperintensos, ocupados. Y esto es lo que les decía antes del flare. Fíjense, ¿no? Estos son hemorragias grandes, son fáciles de identificar, pero a veces son laminares, son muy finitas, son localizadas y no son tan fáciles de ver en una tomografía, o se pueden pasar por alto, pero fíjense en un flare lo buchón que es, porque acuérdense, el flare está basado en un T2, entonces el líquido lo vamos a ver blanco. Yo en el flare lo que hago es suprimir el líquido cefalorraquídeo, por lo tanto yo tendría que ver todos los surcos negros. Y fíjense cómo acá los vemos hiperintensos. Hiperintenso, 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 hiperintenso. Esto es una hemorragia subaracnoidea. Es más fácil de ver las pequeñas hemorragias en los flare. Así que bueno. Entre los surcos, hemorragias subaracnoideas, forma lenticular, hemorragia epidural, forma en media luna, hemorragia subdural. Bueno, malformaciones vasculares. ¿Qué malformaciones tenemos? Aneurismas, malformaciones arteriovenosas, angiomas cavernosos, malformaciones vasculares venosas, un amplio número. Por ahí las malformaciones arteriovenosas y las aneurismas son las más comunes de ver. ¿Qué son los aneurismas? Bueno, son dilataciones seculares de las arterias. Incidencia entre 1 por 5, edad de presentación entre los 40 y los 60 años, y los síntomas, bueno, déficit nervioso craneal, cefaleas, convulsiones. ¿Dónde se localizan los aneurismas? Principalmente en la arteria comunicante anterior. Después lo podemos tener en las comunicantes posteriores o en las arterias carotídeas internas, en la bifurcación de las arterias cerebrales medias, en la basilar, y después en otra zona del polígono Willy son más raras. Suele ser de predominio femenino, entonces vamos a este caso, ¿no? Esta es una tomografía este es un corte axial de una tomografía de cerebro con contraste endovenoso. Fíjense, las arterias cerebrales medias, como en este caso la izquierda la vemos finita, y en la derecha tenemos una dilatación sacular que pinta con el contraste endovenoso. Esto es un aneurisma. Así es como también podemos ver los aneurismas por resonancia. Esto es un T2, esto es un T1. Fíjense cómo cambian las densidades,
como esta parte, podemos pensar que ya la sangre tiene un estadio de 1 a 4 semanas, porque lo vemos hiper en el T2 e hiper en el T1. En topografía de la carótida interna derecha, esta dilatación sacular que no pinta completamente. En esta topografía también nos hace pensar que son aneurismas. En este caso, que también vemos una dilatación sacular en un T2 con vacío de flujo. En los T2 todo lo que es vascular lo vamos a ver negro, porque las señales de la sangre sigue fluyendo, entonces no puede recibir la señal de vuelta, se llama vacío de flujo. Cuando nosotros hablamos de vacío de flujo, hablamos generalmente de vasos en resonancia. Pero al contrario de esta, fíjense que tenemos la lesión en el T2 y tenemos en el T2 toda esta área hiperintensa que nos hace pensar en edema. Entonces, si nosotros tenemos un aneurisma y tenemos edema peri el aneurisma, lo que vamos a pensar es que esto es un aneurisma roto. Y este es cómo se ve el aneurisma en la resonancia con contraste, como vemos la dilatación sacular. Y esto es una angiografía por time of flight, se llama, que es una angiografía que se hace sin contraste endovenoso. También podemos ver en topografía de la cerebral media la dilatación sacular. Los aneurismas van a ser dilataciones saculares mejor evidenciadas con contraste endovenoso. Sin contraste endovenoso podemos hablar de un aparente, de un supuesto, pero ya con contraste endovenoso podemos decir que hay un aneurisma si se pinta. Bueno, las malformaciones arteriovenosas. Es una red compleja de conductos vasculares anormales, son ramas nutricias arteriales, colaterales arteriales, nidos de arterias y venas, conductos de drenaje ensanchados. Lo importante de estos es que no hay parénquima en el medio. Bueno, ¿dónde se localizan? ¿Importa? ¿Cómo las vamos a ver? ¿Se acuerdan que dije que los vasos se ven como vacío de flujo, sin contraste? Fíjense cómo tenemos estas estructuras tubulares, serpiginosas, con vacío de flujo, tanto en el T2 como en el T1, y en el T2 también, bueno, podemos ver áreas de edema de la lesión, pero fíjense que no hay parénquima, que todo lo que vemos es un ovillo. Es un ovillo de vasos, sin parénquima interpuesto en el medio. Cuando vemos esta lesión así, se le va a poner contraste endovenoso, a ver cómo realza, para ver si puede ser una lesión tumoral o no tumoral, pero al no tener parénquima en el medio, y al tener estas estructuras serpiginosas, esto es una malformación arteriovenosa hasta que se demuestre lo contrario. Y fíjense cómo se ve en una reconstrucción angiográfica, como vemos ovillos vasculares. Esto ya nos hace poner el diagnóstico de lo que hay acá es una malformación arteriovenosa. No, más de lo mismo. Bueno, tumores. Bueno, los tumores primarios del sistema nervioso central son el 2% de los tumores, 15% en niños, 50% en adultos son metástasis, y del 50% restante, el 40% son tumores gliales, tumores astrocitarios. Pero ¿qué es lo que tenemos principalmente cuando pensamos en un adulto? Si tiene alguna patología de base tumoral, que es una metástasis. Si es múltiple, que es una metástasis. Si es único, ya podemos empezar a dividir las aguas y ver si es un primario o es una metástasis. Bueno, los tumores cerebrales, los tumores gliales y no gliales, los gliomas son los más frecuentes de los tumores primarios, y bueno, dentro de los tumores cerebrales, los más frecuentes es el tumor metastásico. La larga lista de todos los tipos de tumores cerebrales que hay. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? ¿Cuáles son los signos directos e indirectos de los tumores? Los directos: visualización del tejido tumoral, necrosis tumoral, degeneración quística, hemorragia tumoral, calcificación tumoral, vascularización tumoral y número de tumores. ¿Qué significa esto? Los tumores primarios suelen ser únicos y grandes. Como son grandes, van a tener problemas de vascularización, por lo tanto va a haber zonas de necrosis, zonas líquidas, pueden sangrar. Recuerden que los vasos de neoformación no tienen todas las capas que tienen los vasos, por lo tanto son más propensos a romperse y a sangrar.
Las calcificaciones también nos hacen pensar en tumores primarios del cerebro. Y la vascularización tumoral es ver cómo realza con el contraste endovenoso. Indirectos, bueno, edema y gliosis, el efecto de masa, hidrocefalia, herniaciones. Entonces, cuando habla de herniación encefálica es desviación de la línea media, efecto de masa también es compresión y desviaciones de la línea media, y osteólisis es la afectación del hueso. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos en una tomografía de cerebro un cortaxial sin contraste, un área de mayor intensidad, de mayor densidad, redondeada, con áreas menos densas, con áreas hipodensas en su interior, con desplazamiento de la línea media. Igual fíjense, en este caso, cómo se ve el edema. ¿Ven cómo se meten los surcos? ¿Cómo tenemos el edema? Como se ve acá. También que se va, que discurre por el surco, se mete por las fisuras, perdón, por los giros. Entonces tenemos esta lesión de densidad heterogénea, con colapso del ventrículo ipsilateral, desviación de la línea media y edema de tipo vasogénico, vamos a pensar que esta es una lesión tumoral, hasta que se demuestre lo contrario. A esto hay que agregarle contraste endovenoso. Al agregarle contraste endovenoso, si realza, vamos a pensar que es un tumor. Y al ser único y al ser grande, y si no tiene ninguna patología de base, lo primero que podemos pensar es que es un tumor primario del sistema nervioso central. T1, T2 y FLAIR. En el T1 generalmente los tumores los vamos a ver hipointensos, exceptuando que se le inyecta contraste endovenoso. El contraste, algo que por ahí no los dije, no sé si Mariano ayer lo dijo, en resonancia magnética, el contraste endovenoso es secuencias T1. Pueden ser secuencias T1 puras, secuencias T1 con supresión grasa, pero si una resonancia tiene contraste endovenoso, y ustedes ven contraste en la resonancia, esa secuencia está basada en un T1. Bien, entonces en este caso vamos a ver una imagen redondeada de bordes no del todo definidos, de densidad heterogénea, predominantemente hipointensa, con lo que aparenta un edema vasogénico, por cómo se distribuye, por las digitaciones que tiene. Pasamos a un T2. En el T2 ya vemos hiperintenso, vemos áreas hiperintensas dentro del tumor. Esto nos puede hacer pensar en necrosis o degeneración quística. Y fíjense que bien se ve el edema tipo vasogénico, como se ve con las digitaciones o el dedo de guante. Y en el FLAIR estamos suprimiendo el líquido cefalorraquídeo y seguimos viendo, vemos cómo disminuye por ahí el edema acá. O sea, no, el edema, como lo vemos igual, y por ahí como disminuye un poco la hiperintensidad en este área, para pensar de que por ahí hay una comunicación, y lo que tenemos acá también es un poco de líquido cefalorraquídeo, por ya degeneración, por necrosis antigua. Eso es lo que le decía con el contraste. Miren cómo se ve este área heterogénea, hipointensa con el edema, ¿no? Es el mismo caso de antes, y cómo realza con el contraste. Heterogéneamente, con áreas bien hipointensas en su interior, que esto también lo que nos hace pensar es necrosis. Y esto es bueno, en resonancia por ahí, o sea, hueso, para lo mejor para ver hueso es la tomografía. En este caso, por este caso tenemos una resonancia en donde vemos las tablas interna y externa, ¿no? Acá tenemos, estas son la tabla interna, la tabla externa, el hueso, las corticales de los huesos en resonancia siempre las vamos a ver como líneas hipointensas, como líneas negras, y vemos como el tumor avanza, se llevó puesta a las tablas y también está afectando la parte de tejidos blandos. Meningioma. El meningioma es el tumor extraxial más frecuente, son generalmente benignos, pueden progresar atípicos o anaplásicos, pero generalmente son benignos. Pueden o no tener efecto de masa, pueden o no calcificar parcialmente o completamente, y tienen una característica particular, es que realzan homogéneamente con el contraste endovenoso, y aparte tiene algo que se llama cola dural, que es
que se ve cómo se ensancha la dura madre, y eso nos hace pensar que es un meningioma y que está viniendo, que el tejido del que está viniendo son las meninges. Bueno, hallazgos típicos, cine con contraste de los meningiomas, lo que dije sobre... Sí, sí, no, es un micrófono. Está tirando ahí. Ahí va. Bueno, hallazgos en la tomografía cine con contraste de los meningiomas, ¿no? Suelen ser lesiones extraxiales, homogéneas, de márgenes bien definidos, ligeramente hiperdensos respecto al tejido cerebral normal, pueden presentar calcificaciones difusas o focales, puede existir hiperatosis en la carota adyacente. En algunos casos, o sea, cuando dice que puede observarse destrucción ósea y realce óseo, lo que estamos hablando, ya estamos pensando en un meningioma maligno porque está afectando hueso y infiltrándolo. Y principalmente tras la administración de contraste intravenoso muestra un intenso realce homogéneo con una base de implantación amplia y con el signo de la cola dural. Lesión extraxial con realce intenso y homogéneo de contraste endovenoso que nos hace pensar, en primer término, un meningioma. Otra posible pregunta de examen. En este caso, tenemos una tomografía sin contraste, un corte axial, en donde vemos un corte más caudal y un corte más cefálico, de una lesión redondeada, de bordes definidos, extraxial. Fíjense cómo, si nosotros seguimos lo que es la meninges, o sea, o la hoz del cerebro, cómo sale de esta zona. Y como hace un pequeño efecto de compresión, pero no hace en sí un efecto de masa, no vemos edema, y lo vemos totalmente calcificado. Esto no tiene contraste. Antes, ¿viste la diferencia con lo que antes había preguntado, con lo del sangrado? Y dije, bueno, también podría ser calcio. Fíjense cómo se ve esto. Pues si yo tengo una lesión redondeada, que generalmente es un hallazgo incidental, que le pide la tomografía por otro caso, y se encuentra en contacto con las meninges, en este caso por ahí podemos ver esta pequeña cola dural, esto en primer término es un meningioma calcificado. Ok, perfecto. Si tuviéramos esta lesión, no estaría calcificado. Bueno, lo muestro en resumen. Bueno, los hallazgos en resonancia, lesiones bien definidas, también puede aparecer una imagen así, ¿no? Con una flechita y decir qué tipo de lesión es otra posibilidad de pregunta. Bien. Hallazgos en resonancia de los meningiomas típicos. Lesiones son bien definidas, isointensas o ligeramente hipointensas respecto a la sustancia gris, en sustancias potenciadas en C1. En secuencias en T2 pueden mostrar una intensidad variable, y lo mismo de antes, realce intenso y homogéneo tras administración de contraste endovenoso. Entonces acá tenemos un T1, tenemos esta imagen redondeada, de intensidad similar o isointensa a la corteza cerebral. Discúlpeme, esto es un T2, no un T1. En el T1 vemos una imagen hipointensa, redondeada, con menos intensidad que la corteza cerebral, pero fíjense con el contraste endovenoso, como realza. Como le vemos los bordes bien definidos, un realce homogéneo. Esto en primer término también, meningioma. Y acá ya lo tenemos también, esto es un meningioma, pero fíjense que acá ya está cumpliendo un efecto de masa. Fíjense como en el T2 vemos todo este edema perilesional. Entonces esto ya es un meningioma que está haciendo un efecto de masa. Lo vemos hipointenso en el T2, isointenso en el T1, e hiperintenso con contraste en el T1 con contraste endovenoso, y esta imagen, que también esta es la imagen en cola dural, generalmente no se ven así, generalmente son más sutiles, pero como podemos ver cómo se continúa con la imagen, cómo se continúa con las meninges, esto es lo que se llama cola dural. Entonces con estas imágenes lo que podemos decir es que esto es un meningioma, porque tiene cola dural, tiene un realce homogéneo tras la administración de contraste endovenoso, en primer término un meningioma, y que está haciendo efecto de masa. Después más hacia frontal, vemos una hiperintensidad del lado izquierdo, que es hipointenso
en T1, hipointenso en T2, sin realce, hipointenso en el T1, sin realce con el contraste endovenoso, esto nos hace pensar en una lesión secuelar. Porque es líquido, lo vemos hiperintenso en el T2, y no tiene es hipointenso en T1 sin ningún patrón de realce, por lo que podemos decir, esto es líquido. Entonces, eso es lo que podemos pensar, lesión secuelar. Metástasis. Las metástasis cerebrales son los tumores más frecuentes del sistema nervioso central. Los tumores primarios que producen metástasis cerebrales son en frecuencia el pulmón, la mama, melanoma y riñón. Otra pregunta de examen podría ser, ¿cuál es el tumor que más frecuentemente produce metástasis cerebrales? Acuérdense que pulmón. ¿Qué hallazgos podemos encontrar en la TC? Pueden ser hipo, iso o hiperdensas. Pueden tener edema perilesional y lo que tienen es un realce variable tras administración de contraste endovenoso. Puede ser intenso, puede ser heterogéneo, puede ser punteado y puede ser en anillo. Generalmente lo que vemos es realce en anillo y por ahí los diagnósticos diferenciales son, según la patología de base del paciente y la clínica, metástasis, abscesos, en primer término. Lo otro que tiene las metástasis son que no suelen, si bien pueden ser únicas, no suelen ser únicas, suelen ser múltiples. Fíjense en este paciente, en esta tomografía de cerebro, estos 3 cortes axiales del mismo paciente con contraste endovenoso, como vemos lesiones redondeadas, en este caso con un intenso realce en anillo y un realce heterogéneo intralesional con edema perilesional. Si vamos más a superior, encontramos otra lesión de similares características y ya vemos otra lesión en topografía de los núcleos de la base iguales, con un realce en anillo y un centro hipodenso. Y más hacia cefálico y contralateral, vemos otra imagen redondeada con realce homogéneo. Entonces tenemos múltiples imágenes cerebrales, con realce variable de las lesiones, bilaterales, sumado a los antecedentes del paciente. Esto en primer término son metástasis, en este caso el paciente era un tumor de pulmón. Y hallazgos típicos en resonancia son lesiones iso intensas en T1, hiperintensas en T2, porque suelen tener contenido líquido, hiperintensas en FLAIR, y con realce variable tras la administración de contraste endovenoso. Acá tenemos, como podemos ver, los T1 con contraste, como vemos las lesiones como realzan distintamente. Algunas realzan en anillo, tienen centro hipodenso, algunas tienen un realce homogéneo completo, bilaterales, de distribución difusa, algunas presentan edema perilesional, otras no, esto es lo mismo, más la clínica del paciente y sus antecedentes, metástasis. Y por último, para nombrar una enfermedad de las desmielinizantes, por la más común que se conoce es la esclerosis múltiple, es territorio, las enfermedades desmielinizantes son territorio de la resonancia. ¿Cómo lo podemos ver? Lo podemos ver como lesiones hiperintensas en T2, patrón de distribución perivascular, de localización periventricular, con disposición radiada, perpendicular al eje longitudinal de los ventrículos laterales, eso se llama dedos de Dawson. La descripción es más difícil que las imágenes, ahora las vamos a ver imágenes, pero recuerden, dedos de Dawson, esclerosis múltiple. Las lesiones desmielinizantes suelen ser ovaladas o pueden ser falciformes, múltiples de pequeño tamaño, pueden presentarse como placas de mayor tamaño. Lo que también es importante en este tipo de lesiones es el contraste endovenoso y la difusión. Porque si la lesión está activa, va a realzar con el contraste endovenoso y va a restringir la difusión. Por lo tanto, la difusión vamos a ver zonas de mayor intensidad. Eso me hace pensar que frente a la sospecha clínica, que son lesiones activas. Acá podemos ver los dedos de Dawson, se suelen ver en cortes T2, sagitales, es la mejor forma para ver. Ven cómo ven estas prolongaciones hiperintensas del cuerpo calloso, de la sustancia blanca profunda, periventricular. Esto es lo que se denomina dedos de Dawson. Así es como se ven en un corte axial.
pero el sagital es la mejor forma para verlos. Y cómo pueden realzar con el contraste endovenoso, ¿no? En un paciente con sospechas podemos tener una característica que se dice es el realce en anillo incompleto. Fíjense cómo tenemos acá la lesión hipointensa y cómo realza, pero no completamente. En esta zona no realza, o también pueden realzar intensamente y homogéneamente. Bueno, chicos, eso es todo. Así que bueno, para hacer un repaso, acuérdense de los hallazgos tempranos de la TC, por ahí el más evidente es el signo de la cuerda, de los tiempos de la resonancia, de los ACVs, cuando se positivizan en cada una de las secuencias, y cuál generalmente es la que te va a dividir el agua entre un posible tratamiento, que es el FLAIR, que se empieza a ver positiva después de las 6 horas, cómo se ven los hematomas, los intraparenquimatosos dentro del parénquima, los subdurales en forma de lente, digo, en forma de media luna, los epidurales en forma lenticular o biconvexa o de limón, si les es más fácil para recordar, que suelen estar asociados a traumatismos de alta energía y a fracturas, los epidurales, las hemorragias subdurales que las vamos a ver entre los surcos como imágenes lineales hiperintensas, cómo se ven los meningiomas que pueden calcificar totalmente, cómo es el patrón de realce que es intenso y homogéneamente. Y bueno, nada más. Bueno, chicos, nos vemos el jueves, si no me equivoco, para la clase de abdomen, se las voy a dar yo. Muchas gracias. Dale, muchas gracias. Muchas gracias. Acuérdense que, bueno, Chao. Gracias. de nada, una cosa, recuerden que la clase la pueden pasar a buscar por el servicio de tomografía. Me parece que este año no se organizaron prácticos, pero si a alguno le interesa ver cómo trabajamos en tomografía, ¿no? Nosotros en el instituto no tenemos resonancia, vemos resonancia de afuera, pero digamos que lo principal que nosotros hacemos es tomografía acá. Pueden, algunos si le interesa, puede pasar por el servicio y arreglamos para que vean cómo es un día de trabajo. Dale, muchas gracias. Dale, gracias. Muchas gracias. Gracias. Dale, gracias.